Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas de carreras que hemos denominado Sociales a la Carta de la Facultad de Ciencias Sociales, con sede en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, que además pertenecemos a la UNICEN, la Universidad Pública No Arancelada. El objetivo principal de este espacio es acercarle a ustedes, a todas las personas que nos estén acompañando hoy, la oferta académica que dispone la facultad para el 2021. Vamos a estar haciendo este recorrido por las carreras, el perfil de los y las egresadas, la salida laboral. Vamos a realizar varios encuentros. En este en particular vamos a estar presentándoles la licenciatura en Antropología con orientación Arqueología y para ello nos acompañan un docente y una graduada de la carrera a quien ya les damos la bienvenida. En principio vamos a recibir al doctor Gustavo Martínez, que es director del Departamento de la Carrera de Arqueología en la facultad y docente e investigador en el Núcleo de Investigación INCUAPA, Investigaciones Paleontológicas y Arqueológicas del Cuaternario Pampeano de la facultad. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bien. Y también recibimos a Rocío Guichón, que es licenciada en Antropología con orientación en Arqueología, becaria doctoral para CONICET, con lugar de trabajo en el núcleo INCUAPA. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida también. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ambos por sumarse a esta propuesta y bueno, esperemos que sirva muchísimo para aquellas personas que tienen ganas de acercarse a la facultad y de acercarse particularmente a la licenciatura en Antropología. Y así, sin más vueltas, vamos a comenzar. Esperamos que estén preparados para responder esta gran cantidad de preguntas que tenemos para ustedes y, por supuesto, para comenzar, la pregunta que deben hacerse la mayoría de las personas que están pensando en iniciar esta carrera tiene que ver con lo básico. ¿Qué hace el arqueólogo, la arqueóloga? ¿A qué se dedica? Bien, sí, como decís, es la pregunta central, ¿no es cierto? Dentro de la entrevista y bueno, ¿qué hace la carrera? Bueno, los arqueólogos somos cientistas sociales que estudiamos cuestiones relativas al pasado, pero fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con las formas de organización, ¿sí? Con las propiedades socioculturales de las sociedades humanas del pasado, ¿sí? En esto que parece muy amplio, obviamente, estamos cubriendo lapsos temporales muy grandes, que van desde 1000, 5000, 1000 años atrás, ¿no es cierto? Inclusive en Europa, con los desarrollos socioculturales muchísimo más tempranos, puede llegar a inclusive muchos miles de años atrás. Entonces, nuestro objetivo es ese, entender las formas de vida, ¿no es cierto?, las trayectorias históricas, los modos de organización de estas sociedades que hoy ya no están disponibles para nosotros. La particularidad de la disciplina es que nosotros, al no estar disponibles estas sociedades, no podemos observar las conductas, no podemos observar los comportamientos de estas sociedades que ya no existen. Lo que sí podemos estudiar es lo que estas sociedades nos han dejado. Lo que nos han dejado son objetos, ¿sí? Es lo que los arqueólogos llamamos la cultura material. Puntas de proyectil, fragmentos de cerámica, huesos, ¿no es cierto?, que han sido de fauna que ha sido consumida como parte de su comida, etc. Entonces acá es donde realmente el arqueólogo tiene un desafío muy grande, ¿no es cierto?, entre manos, porque lo que tiene que hacer el arqueólogo es, a partir de estos objetos inanimados y estos objetos estáticos, a través de una cadena inferencial con conocimientos, etc., es extraer información de ese pasado que se nos presenta hoy en día estático para entender en el presente la dinámica del pasado, es decir, cómo vivía esta gente, cómo se movían a través del paisaje, qué recursos, o sea, qué animales, qué vegetales explotaban en el sentido de su consumo, qué rocas utilizaban para elaborar puntas de proyectil, armas, etc. Entonces,
es realmente todo un desafío porque, insisto, nuestro punto de partida es algo inerte, ¿sí? Es algo que ya no, precisamente la dinámica se perdió. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un camino en el cual tenemos que dotar de dinámica, ¿no?, a esa cuestión estática, los objetos, e inferir un rango amplio de cuestiones que tienen que ver con las formas de vida de estas sociedades del pasado. Cómo enterraban a sus muertos, se hacían ceremonias, se hacían rituales, qué significado tenía para ellos este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, realmente es una disciplina que nos obliga a formarnos fuertemente en varios aspectos, ya que esta cuestión de inferir desde los objetos cosas que no podemos observar respecto de la dinámica del pasado es una tarea compleja y que requiere, ¿no es cierto?, de una formación muy, muy diversa, y también requiere sobre todo de hacer las preguntas correctas, ¿sí? Con lo cual los diseños de los proyectos de investigación en general tienen que ser muy sólidos. De esa forma, te resumiría, digamos, cuál es nuestra labor como arqueólogos. Bien, perfecto. Bueno, también mucho se habla de la imagen que nos ha presentado el cine del arqueólogo, que es la de Indiana Jones. Bueno, quizás las personas que nos estén viendo, algunos lo conocen, otros no, pero bueno, tenemos esa idea del arqueólogo aventurero que va en busca, ¿no?, de determinados tesoros. ¿Ustedes nos podrían contar si es tan así, digamos, el trabajo del arqueólogo, de la arqueóloga? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias, ¿no?, respecto de lo que hacen ustedes? Sí, bueno, sí, se ha generado como una suerte de estereotipo, ¿no?, a partir de las películas de Indiana, que por otra parte son fantásticas, ¿no? Son muy divertidas. Bueno, lo nuestro no sé si llega a ese grado de diversión, pero tratamos de aproximarnos, ¿no?, para pasarla bien mientras trabajamos y porque también tiene una dosis de aventura, inevitablemente. Sin embargo, la visión que nos presentan las películas es una visión absolutamente estereotipada y distorsionada de lo que hace un arqueólogo hoy en día. Los arqueólogos somos trabajadores como cualquiera, digamos, dentro de un espectro amplio de trabajos, ¿no es cierto? Bueno, Rocío hablará después un poco de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, pero nos levantamos, llevamos a nuestros chicos al colegio, los que lo tenemos, nos vamos a la facultad, prendemos las compus, analizamos todo el material que les estuve contando, tenemos reuniones, cambiamos conocimientos, escribimos trabajos científicos y no tenemos esa adrenalina, ¿no es cierto?, diaria que se ve en las películas de Indiana Jones. Es lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cuestión de la película, y quizá lo podríamos posicionar en un momento de la arqueología que quizás fue más anticuarista, donde el objeto per se tenía un valor de todo tipo, inclusive un valor económico, ¿sí? El arca, por ejemplo, que además era una cuestión de poder, de magia, etc. Entonces, eso se daba en una época donde los museos grandes a veces también requerían de objetos para equiparse, y salían grandes expediciones a buscar estos objetos particulares. Eso es lo que está mostrando un poco la película, ¿no es cierto? Y bueno, dotado de la aventura, obviamente, ¿no? Pero en este caso, si bien la Indiana y sus colegas, estos objetos tenían hasta un valor económico importante, nosotros, hoy en día, los objetos lo que tienen es un valor patrimonial. Tienen un valor que indica que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, protegerlos, mantenerlos, porque es nuestra única vía de entrada a lo que sucedió en el pasado. Y si dejamos que eso se deteriore, se rompa, ¿no es cierto?, y no se conserve, cuestión que va a hablar Rocío un poquito en función de lo de rescate, ya perdemos la chance de conocer qué es lo que sucedió con determinada parte del pasado, ¿sí? Entonces, sí, hay un estereotipo que mencionabas de Indiana, que están muy divertidas las películas, están bárbaras, pero que no tienen que ver ni con
la época en la cual nosotros estamos haciendo arqueología no tiene que ver con nuestros objetivos y donde, insisto, la valorización y la protección de los objetos del pasado es un tema central para nosotros. Es pensar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Los objetos son nuestro objeto de estudio principal. Con ellos nos movemos desde el minuto cero, ¿sí? Para lograr inferir, como contaba antes, conductas, comportamientos, formas de vida, trayectorias históricas de las sociedades del pasado. Bien. Así que podemos decirle a las personas que piensan en estudiar esta carrera que no se preocupen porque no van a poner en riesgo su vida. No por lo menos desde este punto de vista. Lo que sí debemos decirlo es que los trabajos de campo que les va a comentar Rocío, no sé si tendrán la dosis de adrenalina de las películas de Indiana, pero están muy buenos, muy divertidos y con una serie de facetas que realmente, digamos, hacen que el arqueólogo se sienta muy incentivado, muy motivado. Y a veces en el campo, mientras excavas, se te ocurren cosas fantásticas que después te vas al laboratorio ya con una idea y con una hipótesis. Y empezás a pensarla, a darle vueltas, ¿no? O sea, son muy estimulantes los trabajos de campo. No llegarán al tope de las películas de Indiana, pero son muy estimulantes, muy estimulantes. Qué bueno. Bueno, entonces le preguntamos a Rocío para que nos explique y nos cuente qué es un rescate arqueológico y si podés contarnos algunos ejemplos. Bueno, un rescate arqueológico en realidad es la manera que tenemos dentro de la arqueología de salvar y de recuperar ese registro arqueológico, esas materialidades que decía Gustavo, del pasado que están en peligro de destrucción o de desaparición por construcciones de obras, por edificaciones, por presencia, no sé, de construcciones de caminos, ¿no? Lo que pasa generalmente, y con esto también que decía Gustavo, sobre el rol del patrimonio también, tanto en Argentina, a nivel nacional, a nivel provincial, bueno, nada, hay leyes que protegen ese patrimonio. Y en ese contexto es que, digamos, las empresas cuando empiezan a construir estas edificaciones o lo que sea que estén construyendo, tienen que hacer digamos, trabajos de evaluación de qué es lo que está, de qué tipo de registro, qué potencialidad de registro hay. Entonces ahí es donde aparece la arqueología de rescate. Y en algunos casos estos trabajos han sido sumamente significativos, ¿no? Y han generado que separen estas obras. O sea, con esto quiero decir el valor, ¿no?, que tiene el patrimonio arqueológico para la construcción, ¿no?, de un conocimiento sobre donde estamos parados también, ¿no? Y ejemplos por ahí, como mencionar, hay uno que es bastante significativo, que es que uno en Egipto, un templo, que debido a la creciente del Nilo, tuvieron que trasladar todo el templo. Y esto fue muy significativo porque este templo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y tuvieron que transportar, digamos, pieza por pieza el templo, o sea, como ahí hubo como una inversión de recursos, de tiempo y de diseño, ¿no? En esto que decía Gustavo, en trasladar todo el templo. Y después, por ejemplo, bueno, acá en Argentina podemos pensar en uno que hace poco, digamos, acá en Olavarría, la presencia de los gliptodontes en el Salto de Piedra. Y después también, por ejemplo, en Patagonia, todas las construcciones de las represas ha generado también toda una proyección sobre la potencialidad de registros arqueológicos y de sitios arqueológicos que hay en todas esas zonas, tanto en Santa Cruz, en Río Negro, en Chubut, debido a que, bueno, hay una gran información ahí vinculada a las primeras poblaciones que habitaron la Patagonia. Entonces, digo, eso tiene una potencialidad importante. Después, por ejemplo, otros ejemplos son los parques eólicos también, que en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo hay muchísimos. Los parques eólicos, como deben saber, bueno, digamos, revisten de grandes excavaciones para colocar esos grandes molinos. Entonces, bueno, todo esto genera previamente que tenga que haber un trabajo de monitoreo y de evaluación de qué es lo que potencialmente se puede estar perdiendo información arqueológica al colocar, digamos, estos grandes parques eólicos, y que son sumamente importantes, pero bueno, también hay que cuidar y preservar el registro arqueológico. Y ahí más o menos donde trabaja la arqueología de rescate.
Bien. Y recién, Rocío, bueno, mencionabas el hallazgo reciente de los gliptodontes o el gliptodonte en el Salto de Piedra aquí en la ciudad de Olavarría. En esos casos que se hace, digamos, un rescate a nivel local, ¿trabaja también, digamos, los arqueólogos y arqueólogas de la ciudad de Olavarría? Sí, sí, sí. Generalmente estos trabajos de impacto involucran que, digamos, se tenga que comunicar a los departamentos de arqueología que estén cerca o a los diferentes equipos de investigación que trabajan en la zona. Sí, 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 hay que, digamos, tiene que contactar con la gente que está preparada para hacerla, la extracción o para hacer la evaluación de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Perfecto. Bueno, y pasando a lo local y charlando específicamente de la carrera que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de Olavarría, ¿cuál es la duración de la formación y cuál es el perfil de la carrera? Ok, bueno, digamos, en términos normales, vos tenés una duración de la carrera aproximada de 5 años, ¿cierto? Donde cursás todas las materias de grado, obviamente, estoy hablando de licenciatura, y bueno, se estima también un año, año y pico más, porque aquí en la carrera tenemos una tesis de licenciatura, que es un trabajo de investigación propio, ¿no es cierto? Es decir, cada alumno para graduarse tiene que realizar ese trabajo de investigación, lo cual durante un buen tiempo, ¿no es cierto?, lo sumerge de alguna forma ya en esta actividad, porque tiene que elegir un tema, ¿no es cierto?, tiene que poder llevarlo a cabo y tiene que demostrar a su vez de su tesis de licenciatura, ¿no es cierto?, que está en condiciones ya, con eso que muestra, de llevar a cabo una investigación arqueológica en este caso. El primero y segundo año son años compartidos con otras carreras, en el caso del primer año con antropología social y con comunicación, en el caso del segundo año con antropología, y después ya lo creo que es una cosa interesante del plan de estudios, es que a partir del tercer año ya son todas materias relacionadas estrictamente con la disciplina, con la arqueología. Son materias informativas, en muchas de ellas, porque te dan conocimientos sobre, por ejemplo, geología, y sobre lo que hablábamos recién, paleontología y geomorfología, que son disciplinas de las ciencias naturales que van muy hermanadas con la arqueología, que tienen que ver con la interdisciplina. Nosotros los arqueólogos necesitamos, ¿no es cierto?, de mucho de la interdisciplina, y materias como estas hacen que les dé, ¿no es cierto?, a los alumnos un background importante con el cual pueden, ¿no es cierto?, y deben contar para sus propias investigaciones arqueológicas. También hay materias relacionadas a teoría, es decir, cómo la mirada sobre la forma de producir el conocimiento arqueológico fue cambiando a través del tiempo, ¿sí?, lo cual también es muy interesante para posicionarse, digamos, de manera teórica frente a un estudio, es decir, para poder explicar desde qué punto de vista teórico uno está desarrollando sus investigaciones, complementado con otras asignaturas de carácter metodológico, técnico, que hacen que lo teórico se deba complementar muy bien con lo metodológico y técnico para que esa información tenga sentido. También hay asignaturas más generales, como prehistoria, por ejemplo, que te da una idea global de lo que sucedió en el viejo mundo, y siempre son marcos de referencia muy útiles y necesarios, obviamente, para nosotros los arqueólogos. Hay otras asignaturas como vos tenés también sociedades que se organizan de manera diferente, por ejemplo, sociedades cazadoras-recolectoras, es decir, que no tienen agricultura, y sociedades que son productoras de alimentos, es decir, que han incorporado a través del tiempo, ¿no es cierto?, la domesticación de plantas, animales, etc. Bueno, aquí tenemos también varias materias que tratan de estos temas, ¿no? Unas a nivel local, como por ejemplo la materia arqueología argentina, y también hay una asignatura cazadores recolectores americanos, que lo hace a través precisamente de todo el continente, y eso es importante porque nos lleva a entender lo que pasa acá en el cono suramericano, ¿sí? Lo mismo con materias que tienen que ver con el cono suramericano, pero más relacionadas a sociedades
productoras de alimentos, que es lo que te contaba recién, ¿no? Que han domesticado plantas, animales, etcétera. Después hay, por ejemplo, cuestiones más técnicas, como por ejemplo una estadística, ¿sí? Que te sirve para todo lo que es el procesamiento de los datos. También cuestiones que tienen que ver, muy importante, una materia que es legislación, manejo de recursos, que sirve precisamente para ver todo el background de lo que hablábamos antes con Rocío, cómo proteger el registro arqueológico, cómo proceder cuando algo está en riesgo y hay que gestionar una actividad de rescate. Entonces los alumnos salen también graduados ya conociendo un poco estas cuestiones que tienen que ver con cómo proceder con cuestiones relativas a la preservación del registro arqueológico. Otras materias más avanzadas como economía, por ejemplo, que para no es muy técnico el término, pero lo explico rapidito, son como estudios que se hacen hoy en día, se llaman estudios ritualísticos, para ver cómo, digamos, a partir de experimentaciones, cuando uno deja huesos, lascas, etcétera, artefactos trabajados en piedra, quiero decir, en la superficie eso se mete dentro del suelo, incorpora, y las transformaciones que van sucediendo. Esa información que se produce hoy en día a nosotros nos da herramientas para entender, ¿no?, los registros arqueológicos del pasado remoto que se encuentran hoy enterrados. O sea que, como ven, hay un amplio espectro de asignaturas que hacen que la formación de la carrera aquí en Olavarría, a mi entender, sea muy completa. Cosa que digamos que se complementa muy bien con un doctorado a posteriori de licenciatura, que es sumamente complejo también, que la particularidad que tiene es que es un doctorado en arqueología. Eso es un plus enorme. Soy doctorado de La Plata y soy doctor de Ciencias Naturales. Un doctorado de Buenos Aires es doctor en Filosofía y Letras. Los egresados que luego hacen su doctorado aquí en Olavarría son doctores en arqueología. Bien, muy bueno ese dato. Bueno, Gustavo, recién nos mencionabas acerca de las investigaciones. Sabemos que también hay diferentes núcleos de investigación en la facultad. ¿Podrían contarnos cuáles son los temas que desarrollan en las investigaciones de la facultad? Sí, cómo no. Sí, tiene que ver básicamente en arqueología con el instituto que nombraste en tu presentación, el INCUAPA. Es Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Te diría que en una escala espacial de análisis, el INCUAPA está concentrado en todo lo que es región pampeana, pampa húmeda, pampa seca, la parte norte, noreste, te diría, de la Patagonia y buena parte central del país, con, por ejemplo, el caso de la provincia de San Luis. O sea que buena parte de los investigadores y becarios del INCUAPA tenemos ese rango de dispersión espacial que la verdad que es realmente importante. Y básicamente la arqueología tiene que ver con la arqueología de cazadores recolectores, que es lo que comentaba antes, ¿no?, de la diferencia con sociedades que producen alimentos y aquellas que los obtienen del ambiente. Y algo creo que es muy interesante es que además de esta dispersión espacial también hay un rango temporal en los estudios que es muy importante. Te nombré que la paleontología también está dentro del programa. Un poco habló Rocío de los glitodontes. Entonces ahí nos vamos para atrás en el tiempo un montón. Pero si nos remitimos a la arqueología, estamos lidiando y tratando con problemas muy importantes que exceden lo que tiene que ver con la Argentina, como por ejemplo el poblamiento de América. Hay sitios, ¿cierto?, por ejemplo en la región pampeana, como el caso, seguramente escucharon nombrar, del Arroyo Seco, con estados con cronologías muy antiguas, ¿cierto?, 14.000 años, que están, digamos, en el centro de las discusiones de temas como este que te cuento, el poblamiento americano, nada más y nada menos. Después pasás por sitios, digamos, un poco más tardíos, 9.000, 8.000 años, hasta 5.000. Entonces, vamos viendo todo eso hasta casi hoy en día. En los últimos 3.000 años se producen fenómenos muy particulares, como, ¿no es cierto?, la incorporación de nuevas tecnologías en estos grupos cazadores-recolectores, se introduce la cerámica,
que cambia las costumbres alimenticias, explotan las rocas de otra manera para hacer instrumentos. Entonces, estamos muy pendientes a esa variación a través del tiempo de cómo evolucionaron estos grupos de cazadores-recolectores. Pero también hay grupos que están trabajando en arqueología histórica, ¿sí? Una vez que ya, digamos, ha habido un contacto con los europeos. Por ejemplo, imaginen esta arqueología de fuertes, de fortines, ¿no es cierto? Y ya una arqueología también mucho más actual, digamos, más el presente, por así llamarlo, que tiene que ver con el rescate de monumentos, ¿no es cierto?, de edificios, ¿sí?, históricos que tienen un valor patrimonial, que son relevantes para una comunidad, que pertenecen a la comunidad y que hay que protegerlos. Una forma de protegerlos es, primero, obviamente, estudiarlos, ¿sí? Y ahí ya es muy interesante porque vos ahí ya contás con registros escritos. Entonces, los registros escritos se complementan con el registro material, que hablábamos anteriormente. O sea que creo que esto te da un pantallazo de la diversidad espacial, por un lado, pero también la diversidad temporal y en las organizaciones de estas sociedades del pasado que estamos estudiando desde el núcleo de investigación. Bien. Bueno, y ahora en particular le preguntamos a Rocío cuál es el tema que vos trabajás y que vos estás desarrollando. Bueno, yo soy becaria del CONICET, que lo que significa que cuando terminé la carrera de licenciatura, presenté esta tesis que decía Gustavo, la defendí, me la aprobaron, y me presenté una beca de CONICET y la gané, básicamente para que el Estado me financie mi formación doctoral, o sea, de posgrado. Yo trabajo específicamente con el estudio de la infancia, la niñez y la adolescencia de sociedades cazadoras recolectoras, estas que mencionaba Gustavo, del pasado, a partir del análisis de los restos óseos humanos, o sea, de los cuerpos de estos niños y niñas. Y para esto yo lo que hago es comparar dos regiones de Patagonia, una más cercana a la costa y otra más cercana a la cordillera, que tienen ambientes distintos, que tienen formas de vida distintas, digo, en esto que planteaba Gustavo, de que, digamos, tienen un tratamiento en relación a la muerte distinto. Entonces, un poco yo lo que trato de ver es, a partir de la preservación, de cómo se preservaron estos huesos, inferir un poco sobre cómo es que estas sociedades del pasado trataban a estas infancias y niñeces. Como aclarar también que yo lo que hago no es un trabajo solitario, ¿no? Yo soy parte de 2 equipos de investigación, entonces esto implica que mi línea de investigación, que sería en este caso, como les decía, los restos humanos de estos niños, digamos, como que se articula un poco con otras líneas de investigación para poder responder a preguntas mucho más amplias, en este caso, que corresponden a los proyectos de investigación en donde soy parte, que uno está en Río Negro y en el otro está en Santa Cruz. Un poco, más o menos, eso es lo que hago. Bien, y otra pregunta que quedó ahí dando vueltas es, ¿dónde realizan esas investigaciones o esos trabajos? Si bien Gustavo nos explicaba, ¿no?, que van, digamos, al territorio, al campo, pero luego, ¿en dónde realizan esa investigación o dónde, digamos, se ponen a trabajar, digamos, con esos hallazgos? Y generalmente eso ocurre en los laboratorios. Una vez que, digamos, traemos el material del campo, el material a veces no solamente es cuestión, digamos, esos restos específicos, sino también son descripciones y observaciones del terreno que hacemos, que después lo que tratamos es de, un poco de relacionar estas dos cosas. Y bueno, y estas materialidades, estos restos materiales, los analizamos en los laboratorios. Ahí lo que hacemos generalmente es, ordenarlos, poder, digamos, entender un poco el análisis general de esos huesos. En algunos casos se le hacen, en mi caso, ¿no?, que trabajo con huesos, se le hacen análisis químicos. Bueno, hay como una diversidad de actividades que corresponden al análisis. Pero bueno, sí, estamos en el laboratorio, después del campo, ¿no? Genial. Bueno, y también durante el transcurso de la carrera, de su formación, mucho se habla de las campañas, que además, ¿no?, tienen que realizarlas para luego acreditar su carrera. ¿De qué se tratan esas famosas campañas y qué es lo que hacen?
Es esto un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es la manera que tenemos, que tiene la arqueología para obtener los datos, ¿no? A diferencia tal vez de otras ciencias, nosotros tenemos que ir al lugar de esto de los hechos, ¿no? Como si fuéramos detectives, tenemos que ir, y ahí es donde hacemos esto que estábamos mencionando, excavamos, observamos, muestreamos, recorremos, describimos qué es lo que estamos viendo, y describimos también cuáles son los elementos ambientales, generalmente, que necesitamos, que después vamos a necesitar para poder interpretar esas materialidades que tenemos. Generalmente las campañas o los trabajos de campo, digamos, son varios días, depende un poco del objetivo que se tenga, pero bueno, como contaba Gustavo ahí, también hay arqueología en contextos urbanos, que a veces esos no implican campamentos o camping, pero generalmente las campañas, un poco, y en esto articulándola con la pregunta de Indiana Jones, un poco en esos espacios en donde estamos de camping, en donde hacemos cuestiones bastante colectivas, son como campamentos divertidos. Ahí está la parte para mí más como entretenida en términos digamos, de trabajo grupal y de compartir que tienen las campañas y que tiene la arqueología. Nada, eso, sí, generalmente, no sé, yo por ahí contando un poco mi caso en específico, yo en el 2008 ingresé en la facultad y la verdad es que el estar en Olavarría a mí me implicó a nivel personal que pude acceder a muchos trabajos de campo desde muy temprano en mi carrera, desde los inicios, y en diferentes lugares del país. Entonces, eso es algo que es súper positivo de la carrera en Olavarría, porque es chica, pero además está muy focalizada en que los y las estudiantes estén, digamos, conscientes y tengan acceso a lo que va a ser el trabajo arqueológico después, ya sea trabajos de campo, también lo en laboratorio, ¿no? La inserción a diferentes equipos de investigación, y un poco también tiene que ver para poder elegir, ¿no? ¿Qué tipo de materialidad uno quiere estudiar? ¿Qué es lo que le interesa? Para poder elegir hay que conocer, y me parece que Olavarría te ofrece toda una gama de posibilidades en eso, por esto que te digo, porque accedes de manera muy temprana a trabajos de campo y al mismo tiempo también a laboratorios y a lo que es el quehacer arqueológico. Qué bueno. ¿Cuándo comienza más o menos a realizar esas campañas? No, eso en realidad depende de los equipos de investigación, pero siempre hay predisposición de los diferentes equipos de investigación en que vaya gente a las campañas y a los trabajos de campo a ser parte y a colaborar y a estar ahí en el análisis y en todo, desde ya, sí, desde el primer año, o sea, sí, es una cuestión... Desde el primer año. Sí, sí. Bien. Bueno, recientemente también hemos escuchado que la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de Olavarría tiene un convenio con el equipo argentino de antropología forense, conocido como el EAF. ¿Nos podrían contar brevemente, bueno, qué actividades han estado realizando en conjunto? Hemos escuchado que han trabajado, quizás las personas que nos estén viendo también lo han escuchado, en el caso de Facundo Castro, pero bueno, ¿nos pueden explicar a ver cómo ha sido este trabajo en conjunto? Sí, el EAF es una organización científica que no es gubernamental y que se ha dedicado hace más de 30 años a la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de restos de personas que fueron desaparecidas en contextos de violencia o de catástrofes naturales, ¿no? Tiene un alcance mundial y es reconocido a nivel mundial. De hecho, es un orgullo argentino el equipo. En el abril del año pasado, del 2019, la facultad firma un convenio con el EAF para realizar intercambios en colaboración científica. Y hasta el momento, básicamente, lo que se ha hecho es, se ha participado en el dictado y en la capacitación y en la elaboración de material pedagógico para diferentes personas que estén en el ámbito forense en diferentes países, en Siria, en Tailandia, en África. También en esto se participó en peritajes forenses, como lo que estabas mencionando, pero tanto a nivel, digamos, actuales, pero también históricos. Y también lo que se hizo fue, en el contexto de pandemia en el que estamos, la capacitación a diferentes personal de salud en el manejo de cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que hacer con los cuerpos? Con respeto, ¿no? Con tratar de, digamos, de formar en relación a eso. Es sumamente importante el convenio que se hizo con la facultad, abre muchísimas posibilidades también. Qué bueno. Bien, y ya una de las últimas que tenemos para compartir
quisiéramos también que nos cuenten cuál es el campo laboral que habilita la carrera dentro y fuera de la facultad. Bueno, hay diversas posibilidades, digamos. Yo te contaba, o les contábamos con Rocío, que vos obtenés tu licenciatura, ¿sí? Naturalmente podés inmediatamente a obtener tu licenciatura hacer el doctorado aquí en Olavarría, ya te da un plus. Y como decía Rocío, puedes entrar en, por ejemplo, un sistema de becas, que Rocío es beneficiaria de una de ellas ahora, que te permiten, ¿no es cierto?, hacer el doctorado, ¿sí? Becas doctorales. Y después, bueno, por lo general lo que buscamos los arqueólogos es entrar en lo que sería la planta permanente de, en este caso, el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a través de el ingreso a la carrera de investigador científico de CONICET. Eso sería como digamos, lo que es como central para todos nosotros. En el INCUAPA básicamente está conformado por becarios e investigadores de CONICET. También tenés otras instituciones que inclusive financian becas de entrenamiento, como la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que se transforman en un lindo antecedente para arqueólogos también mientras sos estudiante, que te permiten tener una beca los últimos años, o el último no recuerdo bien, de tu formación, que además viene muy bien, ¿no es cierto?, porque vos ya estás pensando en tu tesis de licenciatura, o sea que ya estás encarando una investigación más formalmente y encima, digamos, bajo el formato de una beca. La beca SIN, para estudiantes, del Consejo Interuniversitario, también se transforman durante el grado en una linda oportunidad para formalizar tu proyecto de investigación, que a la larga va a ser tu tesis de licenciatura. Naturalmente, el conocimiento que obtenemos, ya sea a través de estas materias que te decía, informativas en general, y las formativas que tienen que ver con cómo vos te involucrás con tu proyecto, etcétera, también te dan herramientas para eventualmente trabajar en museos, ¿sí? Guiones, todo el tema que tiene que ver con los montajes, que si bien vas a depender obviamente de la opinión de alguna persona más formada en ese tema, uno como arqueólogo tiene la data, como quien dice, por así decirlo, y bajar ese lenguaje más técnico digamos, de la ciencia que se publica en journals, en revistas, hay que bajarlo, por así decirlo, el lenguaje más comprensible. ¿Para qué? Para que eso impacte en la comunidad, para que la comunidad valore, ¿no es cierto?, lo que significa esa investigación, lo cual redunda en la protección también del registro arqueológico y de todo lo que tiene que ver con el pasado. A esto se suma la docencia, a nivel de grado, ¿sí? Nosotros somos la mayoría de investigadores de CONICET y los becarios también inclusive tienen cargos en la facultad, donde se dictan las clases de algunas de las asignaturas que te describí anteriormente. Y me parece que, bueno, esos más o menos son, digamos, algunos de las posibles, bueno, y rescate, ¿no?, que hablaba Rocío, que si bien naturalmente en Argentina por ahí faltan pulir cuestiones que tengan que ver con las regulaciones, ¿no es cierto?, y que realmente se cumpla esto de que, bueno, hay un hallazgo, corre riesgo, bueno, hay que mover rápido, hay leyes, ¿no es cierto?, está legislado y demás, o sea, tampoco es que uno puede salir corriendo a tratar de proteger algo, hay que hacer cuestiones, unos trámites, pero todo eso debería viabilizarse un poquito mejor para que el rescate arqueológico cumpla un rol más efectivo. Y es otra línea, es otra salida, obviamente, potencialmente laboral. Laboral, bien. Bueno, ahora sí, entonces, la última de este encuentro, que, bueno, obviamente les agradecemos, ha sido sumamente enriquecedor y nos hemos llevado un montón de respuestas y esperemos que, obviamente, la gente que está mirando este video y que nos está acompañando también haya podido responder a esas dudas, a esas inquietudes y se animen y se acerquen a la facultad, que como decía bien Gustavo y Rocío, está buenísimo, tiene muchas posibilidades, respecto de la salida laboral también.
Y bueno, entonces preguntarles como cierre de este encuentro, ¿qué le dirían o qué consejos tienen para aquellas personas que, bueno, justamente están pensando en estudiar arqueología? Yo les diría digo brevemente, un poco lo que ya dije recién, que es o sea, que si estás pensando en estudiar arqueología o Olavarría es una buena oportunidad por esto que decía, que te acerca a lo que es el campo laboral de manera muy cercana, que tenés como acceso también a cosas, a docentes, a líneas de investigación y a probar, ¿no? También a elegir y a probar diferentes cosas. Y eso es sumamente importante en la elección de lo que uno quiere hacer. Ese sería como el consejo que puedo dar. Bien. Sí, yo me sumo a todo lo que ha dicho Rocío respecto de las ventajas, por así llamarlo. Cada uno lo analizará después. Nosotros lo vemos como una ventaja el hecho de estudiar en Olavarría. Hay inclusive hasta una cuestión edilicia que favorece esta conexión entre ser un estudiante de grado en Olavarría y empezar tempranamente, muy tempranamente a participar de grupos de investigación, del laboratorio, etc. Hay un pasillo de 4 metros que separa la facultad del instituto del que estuvimos hablando. O sea, la logística, digamos, para realmente hacer arqueología en Olavarría es sumamente sencilla. Vos terminás de cursar, salís de tu cursada de prehistoria y decís, bueno, voy a ver qué pasa en el Encuapa. Caminás 10 metros, tocás timbre y te relacionás con tus padres estudiantes, con becarios, con investigadores y becarios que están haciendo arqueología en este rango de acción espacial y temporal que te expliqué antes. O sea, creo que eso vos te da, como estudiante, la perspectiva claramente cuál va a ser, vos te podés ver a vos mismo en el futuro. Y eso es central, que vos veas de qué va tu disciplina, de qué va tu elección de una carrera. ¿Sí? Porque vos entras a la facultad y a los 2 meses podés estar en el campo excavando. Entras a la facultad y después de la vuelta al campo podés estar colaborando con un investigador en tratar de ver materiales, prepararlos, empezar ya estás palpando de qué va, ¿no es cierto?, lo que potencialmente va a ser tu trabajo en el futuro. Yo estoy en otro lado, bueno, no importa, otra gente también, y también tuvimos la suerte de hacer esto, y creo que Olavarría lo potencia. Olavarría potencia esa relación. Y de hecho, si vos haces una breve encuesta entre los últimos 30 años de la carrera y los graduados que han salido, yo creo que la mayor parte de los graduados te van a decir eso, ¿no es cierto? Las chances tempranas que tuvieron de vincularse, ¿no es cierto?, con lo que a futuro iba a ser su trabajo. Y ahí esa es la realidad, o sea, ahí no es lo que te dicen. Vos ves claramente cómo vas a trabajar una vez graduado, cuál va a ser tu campo de acción, tu campo laboral, tus posibilidades, ¿no es cierto? El hecho de relacionarte con todo mundo, con tus pares, becarios, investigadores. Al Encuapa particularmente, de la facultad han venido investigadores de peso, internacionales. El doctorado le da un plus enorme a la facultad respecto de conferencias, de gente que viene a dictar cursos a los cuales los alumnos pueden asistir. Ya, mi opinión, bueno, soy parte, pero es que realmente es realmente una carrera y es un lugar que ofrece múltiples ventajas para aquella persona que digamos que abraza la profesión con pasión, ¿no es cierto? Con realmente convencimiento de que querés ser un arqueólogo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que transmiten esas ganas de acercarse y de estudiar. Así que les agradecemos muchísimo a ambos por tomarse este rato, dialogar con nosotros y con todas las personas que nos estuvieron acompañando. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bueno, allí entonces estaban Rocío y Gustavo, que nos acompañaron en este día presentándoles la licenciatura en arqueología con orientación en antropología. Nosotros estamos muy contentos también de realizar este ciclo de entrevistas que hemos llamado Sociales a la Carta. Mi nombre es Giselle Brica, un placer acompañarles y, como siempre, les invitamos
a elegir la universidad pública y a estudiar en sociales.